La guerra. ¿Qué es una guerra? Es una lucha o enfrentamiento de personas armadas entre dos países o más. Bienvenidos a una tarde con Dios. ¿Cuándo empezó la guerra? Cuando el pecado entró al mundo. ¿Y cómo empezó? Con la envidia y el odio. Algunos ya conocen la historia de Caín y Abel. Génesis 4:1 al 12 dice: El hombre se unió a Eva, su mujer, y ella concibió y dio a luz a Caín, y dijo: Con la ayuda del Señor he tenido un hijo varón. Después dio a luz a Abel, hermano de Caín. Abel se dedicó a pastorear ovejas, mientras que Caín se dedicó a trabajar la tierra. Tiempo después, Caín presentó al Señor una ofrenda del fruto de la tierra. Abel también presentó al Señor lo mejor de su rebaño, es decir, los primogénitos con su grasa, y el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda. Pero no miró así a Caín ni a su ofrenda, por eso Caín se enfureció y andaba cabizbajo. Entonces el Señor le dijo: ¿Por qué estás tan enojado? ¿Por qué andas cabizbajo? Si hicieras lo bueno, podrías andar con la frente en alto. Pero si haces lo malo, el pecado te acecha como una fiera lista para atraparte. No obstante, tú puedes dominarlo. Caín habló con su hermano Abel mientras estaba en el campo. Caín atacó a su hermano y lo mató. El Señor le preguntó a Caín: ¿Dónde está tu hermano Abel? No lo sé, respondió. ¿Acaso soy yo el que debe cuidar a mi hermano? ¿Qué has hecho?, exclamó el Señor. Desde la tierra la sangre de tu hermano reclama justicia. Por eso ahora quedarás bajo la maldición de la tierra, la cual ha abierto sus fauces para recibir la sangre de tu hermano que tú has derramado. Cuando cultives, la tierra no te dará sus frutos, y en el mundo serás un fugitivo errante. Así empezó la primera guerra. Después creció la guerra, y era por codicia y poder, por la codicia de tener o poseer más territorio. Se levantaron en guerra, reino contra reino, nación contra nación. Y no solo por la codicia, sino que había muchas ciudades que no creían en Dios y hacían sus propios dioses, y los adoraban y se convertían en enemigos de Dios. Pero Dios mismo instruía a su pueblo para la guerra. ¿Y quién era su pueblo? La Biblia dice que Israel era su pueblo, y Dios puso leyes para la guerra. Deuteronomio 21 al 18 dice: Cuando salgas a pelear contra tus enemigos y veas un ejército superior al tuyo, con muchos caballos y carros de guerra, no les temas, porque el Señor tu Dios, que te sacó de Egipto, estará contigo. Cuando estés a punto de entrar en batalla, el sacerdote pasará al frente y exhortará al ejército con estas palabras: Escucha, Israel, hoy vas a entrar en batalla contra tus enemigos,
no te desanimes ni tengas miedo. No te acobardes ni te llenes de pavor ante ellos, porque el Señor tu Dios está contigo. Él peleará en favor tuyo y te dará la victoria sobre tus enemigos. Luego los oficiales le dirán al ejército: si alguno de ustedes ha construido una casa nueva y no la ha estrenado, que vuelva a su casa, no sea que muera en batalla y otro la estrene. Y si alguno ha plantado una viña y no ha disfrutado de las uvas, que vuelva a su finca, no sea que muera en batalla y sea otro el que disfrute de ellas. Y si alguno se ha comprometido con una mujer y no se ha casado, que regrese a su pueblo, no sea que muera en batalla y sea otro el que se case con ella. Y añadirán los oficiales: si alguno de ustedes es miedoso o cobarde, que vuelva a su casa, no sea que desanime también a sus hermanos. Cuando los oficiales hayan terminado de hablar, nombrarán capitanes que dirijan el ejército. Cuando te acerques a una ciudad para atacarla, hazle primero una oferta de paz. Si acepta y abre las puertas, todos los habitantes de esa ciudad quedarán bajo tu dominio y serán tus esclavos. Pero si la ciudad rechaza la paz y entra en batalla contra ti, la sitiarás, y cuando el Señor tu Dios la entregue en tus manos, matarás a filo de espada a todos sus hombres. Como botín podrás tener a las mujeres, a los niños y el ganado y todo lo demás que haya en la ciudad. También podrás comer del botín de tus enemigos, que te entrega el Señor tu Dios. Así tratarás a todas las ciudades lejanas que no pertenezcan a las naciones vecinas. Sin embargo, en las ciudades de los pueblos que el Señor tu Dios te da como herencia, no dejarás nada con vida. Exterminarás del todo a hititas, amorreos, cananeos, fereceos, heveos y jebuseos, tal como el Señor tu Dios te lo ha mandado. De lo contrario, ellos te enseñarán a hacer todas las cosas abominables que hacen para adorar a sus dioses, y pecarás contra el Señor tu Dios. Adoraban a otros dioses y pecaban contra Dios. Lo mismo pasa con nosotros cuando adoramos a otros dioses. Nos convertimos en enemigos de Dios. Es sencillo. Si obedecemos los mandamientos, estamos en el ejército de Dios. Pero si desobedecemos los mandamientos, estamos en el ejército diabólico, en el ejército de Satanás, y vamos a ser derrotados, porque los pueblos que no creían en Dios, todos fueron derrotados. Y hasta el día de hoy, las guerras no paran, siguen en desacuerdos, en conflictos, y poniendo leyes en contra de la voluntad de Dios. Y el diablo se encargó de cegar a las personas y provocar guerra contra otras naciones. Porque quienes que conocen a Dios van a querer hacer guerras, sabiendo el terror que causa, muchas muertes, mucho sufrimiento y mucha destrucción. Madres llorando por sus hijos que se enlistan para la guerra y ni siquiera saben si los volverán a ver. Esposas esperando a sus esposos sin saber si su espera es en vano. Otras multitudes sin hogares, niños huérfanos porque han matado a sus padres,
mujeres viudas porque han matado a sus esposos, y millones de pérdidas materiales. Carreteras y edificios destruidos que con tanto esfuerzo fueron construidos. La palabra de Dios nos advierte desde hace muchos años que se levantaría nación contra nación y reino contra reino. Mateo 24, 4 al 14 dice: Tengan cuidado de que nadie los engañe, les advirtió Jesús. Vendrán muchos que, usando mi nombre, dirán: Yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Ustedes oirán de guerras y de rumores de guerra, pero procuren no alarmarse. Es necesario que eso suceda, pero no será todavía el fin. Se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrá hambres y terremotos por todas partes. Todo esto será apenas el comienzo de los dolores. Entonces los entregarán a ustedes para que los persigan y los maten, y los odiarán todas las naciones por causa de mi nombre. En aquel tiempo muchos se apartarán de la fe, unos a otros se traicionarán y se odiarán, y surgirán un gran número de falsos profetas que engañarán a muchos. Habrá tanta maldad que el amor de muchos se enfriará, pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Y este evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Las guerras no van a parar. Las guerras continuarán. La Biblia lo compara con una mujer con dolores de parto, porque así es el sufrimiento que viene a este mundo. Y necesitamos estar a cuentas con Dios y firmes en su palabra para cuando lleguen esos días malos no negar a nuestro Señor Jesucristo, porque solo por medio de Él podemos alcanzar salvación y vida eterna. Juan 14:6 dice: Jesús le dijo: Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Qué piensas cuando lees este capítulo? Oirás de guerra y rumores de guerra. Muchos podremos decir: se oye de guerras, pero muy lejos, no corremos peligro. Pero no, ya hay guerra en todo el mundo. Se enfrentan cartel contra cartel, se enfrentan pandillas contra pandillas, y también hay guerra en nuestra propia familia. Se enfrenta el esposo con la esposa, los hijos con los padres, hermanos contra hermanos, y aunque no usamos armas, nos matamos con nuestras propias palabras. Hay tanto odio y rencor en nuestros corazones que nuestras palabras parecen espadas por causa del odio y rencor. Por causa del odio y rencor es que surgen las guerras. Santiago 4:1 al 3 dice: ¿De dónde surgen las guerras y los conflictos entre ustedes? ¿No es precisamente de las pasiones que luchan dentro de ustedes mismos? Desean algo y no lo consiguen. Matan y tienen envidia y no pueden obtener lo que quieren. Riñen y se hacen la guerra. No tienen porque no piden. Y cuando piden, no reciben porque piden con malas intenciones para satisfacer sus propias pasiones. La misma naturaleza pecaminosa que motiva cualquier guerra está en nuestro corazón, y necesitamos urgentemente
del Espíritu Santo, porque estamos llenos de espíritus, pero no son santos, sino diabólicos. Jesucristo reprenda todo espíritu de envidia, codicia, odio y rencor, y lo eche fuera de nuestros cuerpos, para que pueda morar el Espíritu Santo en nosotros. Las guerras revelan el odio que hay en los corazones de los gobernantes y de las naciones. La palabra de Dios en 1 de Timoteo capítulo 2, versículo 1 al 5 dice: Así que recomiendo ante todo que se hagan plegarias, oraciones, súplicas y acciones de gracia por todos, especialmente por los gobernantes y por todas las autoridades, para que tengamos paz y tranquilidad y llevemos una vida piadosa y digna. Esto es bueno y agradable a Dios nuestro Salvador, pues Él quiere que todos sean salvos y lleguen a conocer la verdad, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Nos aconseja que oremos por los reyes y autoridades, para que no sean gobernados sus corazones de odio o egoísmo, incredulidad ni orgullo. Oremos por ellos para que Dios los confronte con su pecado y puedan tener un verdadero arrepentimiento y puedan gobernar de acuerdo a la voluntad de Dios. Oirás de guerras y rumores de guerra. Todo esto es necesario que acontezca. Dios ya sabía que esto pasaría, pero todavía no es el fin del mundo. ¿Pero qué dice? Que son los primeros dolores de parto. Y esto no va a parar hasta que haya alumbramiento. Significa que su llegada está cerca. Jesucristo prometió que regresaría y estas señales dio: las guerras y rumores de guerras. Por eso debemos estar preparados. No ignoremos todo lo que está pasando. La naturaleza también nos está mostrando que algo va a suceder y no sabemos cuándo ni dónde. Pongámonos a cuentas con Dios para que cuando lleguen los días malos no nos agarre desprevenidos y nos perdamos para siempre. Debemos ser valientes. Dios nos dice que no tengamos miedo. Nos advierte también que habrá persecución. Una persecución a la iglesia, o sea, a los creyentes. Segunda de Timoteo 3:12 dice: Asimismo serán perseguidos todos los que quieran llevar una vida piadosa en Cristo Jesús. Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque el reino de los cielos les pertenece. Y Juan 15:18 dice: Si el mundo los aborrece, tengan presente que antes que a ustedes me aborrecieron a mí. Si fueran del mundo, el mundo los amaría como a los suyos, pero ustedes no son del mundo, sino que yo los he escogido de entre el mundo. Por eso el mundo los aborrece. De todo esto debemos estar conscientes. Yo creo que ya saben que en otros lugares del mundo le han declarado la guerra a la iglesia. Hasta ahora somos libres de llevar el evangelio, pero llegará el día que nos lo van a prohibir. Y ya empezaron en las escuelas. Ya no permiten que se haga oración. Y poco a poco van a ir prohibiendo que se hable de Dios. Y nos castigarán si nos miran con una Biblia en la mano o hablando de Dios
Por eso aprovechemos a llevar el Evangelio, porque también se nos advierte que viene el anticristo. Aunque ya hay muchos anticristos, pero vendrá uno con poder, porque todo el que niega que Jesucristo es el Hijo de Dios es anticristo. Primera de Juan 2:22 dice: ¿quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Y Primera de Juan 4:3 dice: y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios, y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Y Mateo 24:24 dice: porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Tenemos que ser astutos para que no nos engañen, y ser valientes, porque todo eso es horrible lo que viene. Pero es necesario que acontezca, porque son las señales que Dios nos da para que su Hijo regrese por segunda vez. La guerra nos aterroriza y la persecución por causa del anticristo, y solo podremos soportar si tenemos a Dios en nuestro corazón. Pidamos a Dios sabiduría, discernimiento y valentía, y que nos aumente la fe para poder aferrarnos a Él. Muchos no creen en Dios porque no lo han visto, pero nosotros por fe creemos que Él existe y que Él está sentado en el trono. Y no permitamos que la guerra ni la persecución nos aparten del amor de Cristo. El anticristo nos ofrecerá una paz mundial, pero eso es lógico que es imposible, porque no puede haber paz mientras existe el pecado, y mientras existe el pecado, existirá la guerra. Una tarde con Dios es una producción por Fede Romero. La voz de hoy fue Manuel Romero. Música original por Fede Romero. Visita nuestro canal de YouTube, Verdad Superior, o visita nuestro sitio, verdadsuperior.com, para más información sobre el mundo espiritual. El proverbio de hoy: combatirse a sí mismo es la guerra más difícil. Vencerse a sí mismo es la victoria más bella.